Es la hora que es, una menos en Canarias. Hoy vamos a llevar el país en la mochila, como la bordeta. Y vamos a viajar a un pequeño pueblo de los Montes Universales en la provincia de Teruel, donde Cristo perdió el gorro y no se le ocurrió ir a recogerlo, que dicen los paisanos. El pueblo se llama Orihuela del Tremedal, no tiene más de 1000 habitantes y nos han advertido que de 12 nieva 9 meses al año. Y hoy hemos tenido suerte porque no está nevando. Al pueblo siempre se entra por la plaza y aquí nos encontramos, en la plaza, preguntando por la casa del alcalde y de la maestra, que en estos años finales de los 50 son dos autoridades respetadísimas, aquellos tiempos en los que los maestros eran respetados, que no creo que usted se acuerde. Nos han contado que el alcalde, zapatero de profesión, se iba a casar con su prima, pero claro, conoció a doña Encarna, la maestra, y supo que iba a ser la madre de sus hijos, que son 3 y que creo que viven en la casa que tenemos enfrente. Es una casa típica de pastores, que no tiene más de 3 habitaciones, una en la que duermen, otra en la que viven, la cocina y un pequeño baño debajo de la escalera al que hay que ir con abrigo. Aquí viven padre, madre y 3 hijos, y uno de los hijos es aquel que ven allí, es el mayor, el que está recogiendo los huevos de las gallinas, y se llama Federico. El niño ha salido muy listo, con una memoria que asusta y algo enfermizo. Es muy buen estudiante y es que su madre, también hija de maestro, el abuelo Emeterio, le dice siempre: Federico, tu trabajo es estudiar, así que estudia. Y como el chaval ve que a su alrededor todos trabajan como animales, pues él no puede ser menos. Federico crecerá, viajará y les digo algo, le irá bien. Y habrá algo que siempre irá con él, el sentido de la responsabilidad y la preocupación de no defraudar nunca a sus padres, y lo consiguió. Él se dio cuenta un día en el que le entregaban el González Ruano y con doña Encarna presente, se le acercó José María García, el hombre al que doña Encarna había admirado siempre y al que había escuchado en la radio. García le dijo: doña Encarna, ha hecho usted un gran trabajo. Madre orgullosa e hijo satisfecho. Don Federico Jiménez de los Santos, qué honor tenerle con nosotros. Oye, muy ajustado eso, ¿eh? Buena documentación, ¿eh? Sí, Así, sí. ¿No? Sí, ajustando el futuro, porque sin documentación ahora no se puede ir a ningún lado. Pero es verdad, y sin embargo, cuando te estaba escuchando, es otro mundo. No es que sea otra España, otra época, es otro mundo. Era un mundo donde no había móviles, no había faxes, no había teléfonos. Había un teléfono en el pueblo. Había 2, uno para el pueblo, que pedías conferencia, y con el puerto de Sagunto, que es donde había otra gente del pueblo que sabía, y te lo daban a lo mejor para un día o 2 después, y luego el del ayuntamiento solo para cuando se quedaba aislado por las nevadas, por los problemas de orden público, que no había luz, no iba a haber teléfono, no había quitanieves hasta el jueves, entonces la gente tenía que anunciar al alguacil que el pan que había se repartiría porque hasta el jueves no había luz, y por lo tanto que fueran los que tenían necesidad pues a comprar pan o tortas, porque ya sin luz no se puede hacer pan. O sea, eso era realmente la vida en aquella época, en los años 50 del siglo pasado. No sé si me puede permitir el tuteo, sí, sí. Pero cuando me documentaba, ya decía García, un sujeto desinformado es un bulto sospechoso. Sí, señor. Hay que estar ahí. Sí, y también decía, el rumor antesala de la noticia. Y claro, veía que el sentido de la responsabilidad, la obligación de quedar bien con tus padres, de no defraudar su esperanza y de estar a la altura del trabajo que ellos hacían, es algo generacional de la gente de tu edad. Sí. Que es algo que para los de mi generación quizá ha desaparecido un poco. Porque tú veías, por ejemplo, la familia de mi padre era del bando nacional, la familia de mi madre del republicano. Entonces todos habían pasado, habían sufrido, habían perdido o vidas,
caso un hermano de mi padre, su primo hermano, que lo mataron luego los maquis. Mi padre estuvo en la guerra de voluntario, mi abuelo en el otro lado estuvo de topo, en fin, perdió la escuela que era propiedad suya, etcétera. Era gente que lo había pasado muy mal. Y entonces, como lo habían pasado muy mal, había sobrevivido, la gente sobrevivió pues sobreponiéndose a las pérdidas humanas, materiales. Casi nadie vivía en el pueblo, todo el mundo acabó viviendo en otro sitio, haciendo una familia en otro lado de España, pero todos con la vivencia común de la guerra, de los 3 años, sea donde fuere. Y entonces la idea de que había que empezar de nuevo, pero no había que cometer errores. Es decir, nada de alegrías y tal, la vida es muy dura, y en esos años 40, yo no había nacido, en los 50 sí, lo que tenías era como la obligación de que ya que habían conseguido salir adelante después de todo lo que habían pasado, mi abuela, la madre de mi padre, pasó el invierno famoso de Teruel, la batalla de Teruel, en el sótano del seminario. Es decir, que estamos hablando de gente que había... Teruel es la provincia con más muertos con relación a su población de toda España. Porque allí, bueno, por el norte, por el sur, por el este, fue la famosa batalla del invierno ese que se veía la luz, que decían que era aurora boreal. Bueno, era otro fenómeno, sería la aurora turolense, pero el caso es que se veía y que no salían las balas del frío. La gente moría por el frío, por la disentería o por lo que sea, pero siguen encontrando. Para mayo tú te vas a las afueras de Teruel y siguen saliendo balas sin estallar, hasta granadas. ¿Por qué? Pues en el frío no había manera. La gente se moría de asco, de frío, de miedo, pero por balazos ninguno. Había sido, y era una vida muy dura, aunque mi pueblo era próspero, porque con la madera, pues es una zona de montes universales, que significa comunales, que es propietario del municipio. No es que sea del Estado, no son comunales, universales, es de todos los vecinos de ese pueblo, es propiedad del monte. Entonces cada año pues se hace una corta, la que se puede hacer. Entonces mi padre, que era el alcalde, al terminar la guerra, claro, aquí yo estaba, si estaba toda España, calcula Teruel. Entonces hizo una cosa que fue prestar 1000 metros cúbicos de madera a cada 5 personas que fueran capaces de crear con eso, hacer puertas, ventanas, etc. Propietarios. Y entonces se crea, pues los maderistas que se llamaron. Entonces era un pueblo próspero y mi madre llega, precisamente porque mi padre, claro, quien iba al último pueblo de Teruel es el mío. Y la altitud del pueblo es de 1500 metros, o sea, que hace un frío que pela, muy bonito, pero un frío de aupa. El monte más alto, el Caimodorro, ya son 2000. Entonces, bueno, entonces pagaba un suplemento al maestro de Orihuela. Con lo cual los mejores maestros querían ir siempre a Orihuela, porque les daban casa, leña y un suplemento. Entonces siempre, pues eso. Y un día mi madre había estado, mi madre hubiera empezado lo que entonces llamaban Hacienda, que ahora es Económicas. En julio del 36 tenía la entrada. Se acabó, no hubo oposiciones, acabó, hacían un curso para magisterio de 5 meses, los que estaban ya habían hecho el examen de Estado, que era el de entrar a la universidad, y lo hizo. Y entonces le tocó, claro, como era recién llegada, a un pueblo, las fábricas de Villarruengo en Teruel, y luego, que era de maquis, en la parte del norte, y luego a mi pueblo, que era de maquis también, en la parte del sur. Y un día, al primo hermano de mi padre, que era alcalde de Santa Eulalia, que es un pueblo que está a 30 kilómetros del mío, a medio camino a Teruel, lo mataron, los maquis, y entonces mi padre pensó que la maestra lo mismo no subía al pueblo. Entonces se bajó con 3 tíos más, armados, con el fusil de tal, para que no se escapara la maestra. Entonces, claro, imagínate, eso es una situación romántica. Eso da para película, ¿eh? Es que es de película, pero además es que fue así, porque el mismo sitio por donde tenían que subir es donde habían matado 2 días antes a mi tío Eustaquio. Entonces, claro, iba mi padre, muy echado para adelante, falangista, tal, de Teruel, y mi madre más fina, de La Rioja, con mucho humor, pero claro, quieras que no sobrecogida, porque aquellas cuestas, todo despacio, subir aquello. Y entonces iba así colgado, con el fusil, por si acaso se atrevían a atacar a la maestra. La maestra llegó al pueblo y a los 2 años estaban casados. Claro, se quedó después de aquello, es que empezar el partido 1-0 ganando, claro, Federico. Mi tía Pilar, que estaba ya segura de que por fin se iba a casar con su primo Federico, pues vio que llegaba a la de Calahorra y se lo llevaba.
Pero esa idea de que todos lo habíamos pasado mal, pero se podía salir adelante. Y que había que trabajar y que nada de quejarse. Tú tienes una obligación, si eres niño como si eres mayor. Si eres niño, ser buen niño. Si eres mayor, ser buen mayor. Pero que no había nada gratis y eso de quejarse es que ni se aceptaba. Porque si tú te quejas, que no tendría que decir el abuelo Meterio, o el abuelo Jorge, o la abuela Rosa, o tal. Claro, no te podías quejar. Sobre todo la idea de que uno en la vida tiene libertad y responsabilidad. Tú eres libre de hacer lo que quieras. ¿Tienes suerte de ser listo? Sí. Pero la lección no la puedes dejar de mirar. Que son 10 minutos en vez de una hora lo que te cuesta, mejor para ti. Luego te veo. Pero los 10 minutos los haces. Mi madre nunca dejó que... Yo decía, pues hombre, yo veo unas películas que en verano trabajan. Así como, tu trabajo es estudiar. Y si no, al tablón. O sea, a la serrería. Y eso lo he tenido siempre grabado. Y es que creo que para mí, creo que para mi generación, no había una cosa más, digamos, más placentera que saber que tus padres estaban orgullosos de ti. Aunque nunca lo decían, ¿eh? Nunca. Pero lo escuchabas y tal, pues oye, no, pero las notas también, todas esas cosas. A los 10 años yo me examiné de ingreso, gané la beca, gané la matrícula de honor de ingreso de la provincia y me senté en la primera fila con Jaime Caruana, que luego ha sido gobernador del Banco de España, que entre la gente es poca, pero muy espabilada. Hombre, mira Manolo Pizarro. Pues fíjate, el curso de delante iba con Federico Trillo. Aquí no hay... No, era el Colegio de las Estrellas, ya. Era el Instituto Ibáñez Martín, que ahora han quitado el nombre, Ibáñez Martín, porque era el ministro de Educación de Teruel, que crea un instituto que es precioso además, y entonces le han puesto Vega del Turia. ¿De qué Turia? ¿Qué Vega? Pues sí, no hay Vega ni Turia. O sea, bueno, en fin. El caso es que esa exigencia se nos mantuvo siempre. Y además que yo recuerdo ir de mi pueblo con 10 años, cuando ganó la beca, los 11 los cumplo ya interno en el Colegio del Frente de Juventudes. Que te ibas y volvías en Navidad y en Semana Santa. Ya está, bueno, y luego en verano, claro. Yo estaba encantado. Encantado, yo me fui de mi pueblo, había niños que lloraban. Yo estaba encantado, había ganado la beca, matrícula de honor, tal, me lo sabía, iba bien preparado, porque mi madre me había preparado muy bien. Y luego los otros maestros del pueblo. Había muchos becarios. El año anterior han empezado a llegar las becarias, había más chicas que chicos, todos con beca. Nadie perdió la beca. Estudiamos los 7 años, luego en la universidad con beca, y había que sacar una media de 7. Y la sacábamos, por supuesto, porque había que sacarla. Y para todo el mundo, para la mayoría, algunos lloraban, pues se comía los mocos y al día siguiente estudiaba. Era el que los padres estuvieran contentos. Volver en Navidad al pueblo, con tus notas, etcétera. Bueno, es que eso sí era una felicidad. Eso dicen refuerzo positivo. Refuerzo positivo es darles el gusto a tus padres de presumir en el pueblo. Pues me ha salido listo el chaval. Nosotros... cuando me documentaba, digo, hombre, Federico es hijo de maestra, yo también soy hijo de maestra, y eso imprime sí. Carácter. Pero claro, tu madre fue maestra en una época muy determinada, la mía en la época actual, y claro, ya el respeto al profesor ha desaparecido. Pero lo que no ha desaparecido es que el profesor se crea que es profesor. Sí. O sea, el buen profesor sabe que es profesor. Otra cosa es que los padres le dejen, claro, los alumnos se dejen, pero al final la autoridad la llevas dentro. Yo recuerdo, mi madre jamás le oí gritar, ni falta que hacía. Era muy afable. Pero como era hija de maestro, sabía que no había que gritar. La tiza la llevas tú. Siempre había una tarima, eso de ponerlo. Ay, sí. Es un disparate absoluto. Pero sobre todo uno se tiene que creer que tiene cosas que sabe y que tiene que transmitir. Totalmente. Y si te lo crees, al final siempre hay buenos alumnos. Sí. El problema ya no son los alumnos, son los padres. Padres y el entorno. y el colegio. Es un problema. Te iba a preguntar, ¿tú crees que eres más temido, más odiado o más querido? Las dos cosas o las tres. Sí, es que no va lo uno sin lo otro. Yo me meto en todos los líos y en todos los charcos, porque hay gente que te admire, gente que te teme, gente que te odie, según le vaya. Pero en fin, con los años lo que más, no sé si admiran, pero se resignan es a que dure. Porque pasan los años, se va retirando la gente y aquí estamos. Vocación de permanencia. Ah, eso por supuesto. Bueno, yo creo que tu abuela llegó a los 108, de los cuales 106 en perfecto estado. Esto lo digo para la competencia. A los 98, le dio un infarto. Dije, hombre, la tía Rosa, 98 años ya.
tía Rosa, se recuperó perfectamente y me dice, pues, ¿sabes qué? Me voy a poner gafas porque no veo bien para enhebrar. Así que se puso gafas y ya con los 99 años ya pudo enhebrar y coser otra vez como siempre. Uy, esto O sea, ya, que esto le ha sentado mal a eso alguno es que... ADN, esto es ADN, esto... alguno que otro. Sí, señor. El otro día hablaba con un amigo y me decía, bueno, es que en España si Federico no te ha puesto un mote, no eres nadie. Voy a Eso es voy a influencia, hacer el libro. Ay, Sí, va a sí. ser un Bueno, acontecimiento editorial. pero sabes, lo hago por una razón. Yo no me acuerdo ni de los motes que pongo a veces. Pero es que he visto algunos que no he hecho yo y que me los adjudican. Entonces, claro, pues no tengo más remedio que tal. Pero me cuesta horrores. Así que me he puesto a hacer un ensayo sobre el mote, el sentido del mote, que es lo que estoy escribiendo ahora mismo. Porque el mote es lo único que va a sobrevivir en una época de imágenes. Porque, claro, el mote es el meme, pero verbal. El mote es la caricatura, pero verbal. Pero claro, ya las caricaturas no se ven, porque es todo visual. Y en cambio el meme está teniendo una fuerza tremenda, Total. pero claro, eso acaba con la palabra. Entonces digamos que la palabra se defiende como puede con el mote, que es la palabra arrojadiza. Y yo veía, decía, hay motes antológicos. A mí el de Barbie astronauta me entusiasma. Ya me gusta más el de Baby Macbeth. Baby Macbeth. Sí, ese es el más popular entre los finos. Ese es el de Jorge Bustos. Ay, Y Rafa La Torre, esos dicen, no, Baby Macbeth. Pero hay otros que... ahora no. antes se marcan en la radio, Bustos y Pues claro, Rafa La Torre, y lo muy hacen- bien. Lo hacen muy bien los dos. Mira, de donde hay siempre se puede sacar. Pero es así. Y decía, Baby Macbeth, Sí. te temen mucho en el... Sí, Soraya, no, Soraya ha sido tan mala, tan mala. La gente mala no teme nada, lo único que teme es desaparecer. Hay tres tíos, el trío Calaveras, que son Rajoy, Montoro y Soraya, que han hecho tanto daño, a la derecha desde luego, y a España en general, que vamos, no se me ocurrió nada más malo, sino... Hace poco, Alsina apuntaba que Montoro le había amenazado. ¿A Bueno, ti te llegó a amenazar? A mí a mí me masacró. A mí me hizo una inspección fiscal de estas y me hizo además, eso, bueno, una clásica putada que le hacen a la gente y tal. Pero es que además me hizo leer una rectificación que él no tenía nada que ver con el despacho de su hermano, el tráfico de influencias. Así Pues que el tiempo... aquí donde estoy, tuve que leerla, por orden judicial. Dice que con Cristóbal Montoro, que no tiene nada que ver con el despacho equipo económico de su hermano. Y me tienes a mí haciendo así. Claro, ¿qué haces con eso? Solo puedes hacer una mueca. Claro. Dice, no, yo lo he leído. Pero y la cara que ponía, se me escaparía el gesto. Soy de no tiene nada que ver incontinencia con su gestual. hermano. Pero Montoro es uno de los sujetos más despreciables y abyectos que ha tenido la política española de derechas, que suele ser abyecta. Este es el que se cargó a Esperanza Aguirre, se cargó a Soria, detuvo a Rodrigo Rato, su ex jefe. Lo detuvo con policía de aduanas en el barrio de Salamanca. Lo detuvo media manzana, solo para sacarlo en La Sexta. Es un sujeto. Y que ahora vuelvan, que estaba otra vez, antes de que saliera otra vez el escándalo, que es su vida misma, es un escándalo. Que coja ahora a Feijóo, a uno de los Dalton, que llaman los hermanos Nadal, que son los Dalton. Otro mote. ¿Otro? Ese no es mío, pero reconozco que ese lo asumo porque es inmejorable. Además es corto, rápido, etc. Es una cosa desesperante. Y de esto te defiende el mote, porque el mote es un humor que ya te ha quedado. A veces hay gente que lo lleva bien. Cuando empezaban, luego al final los acabaron echando de Vox, pero cuando a Rocío Monasterio y Iván Espinosa de los Monteros entraban en política, empezaron a hacer, bueno, que hace ahora Vox, tocar las narices al PP y tal y cual, y entonces, y no querían que formara gobierno Ayuso. Entonces les puse los aristogatos. Y entonces un día, pero meses después de decirme de todo, puta y canuta, bueno, entonces llega también, no sé si fue Iván, creo que fue Iván, y llega con los aristogatos. Dice, no sé, que tienes nuevo nieto. Encaja bien. Sí, bien. Y claro, ya alguien que hace eso ya no puede ser cruel, malo o borde con él, porque entras en el ámbito de la civilización. Los medios independientes están para criticar al poder, y el poder está para que lo critiquen. Y hay un margen, digamos, el que no le hará ninguna gracia. Pero luego, además, al final acabas, si lo tratas mucho y sobrevives en política, que no es fácil ahora en estos tiempos, la gente dura poco en política, pero el que tiene humor, que es tener categoría,
ese al final acaba más amigo del mote que el de su partido, porque es así, ¿no? Pero ahora hay demasiada gente con poca experiencia y con poco nivel para asumir el mote. A la gente le encanta, eso es una cosa que a mí siempre me ha sorprendido. ¿Por qué les gusta tanto? Pues no lo sé. A mí me sale porque no me aburro. Pero... Tú has dado antes una santísima trinidad de Rajoy, Montoro y Soraya. Yo te escucho con cierta frecuencia y detecto que, bueno, hasta que dejó de ser secretaria general, Cuca era una de tus favoritas, sí, sí. Semper y Arenas, que claro, como permanece en el tiempo... El joven Arenas. Sabes que a mí me manda, ahora hemos estado años que no nos hablamos, no sé muy bien por qué, pero a veces con los políticos, pues a lo mejor que no te has encontrado en un cumpleaños o una boda de un amigo, hombre, cuánto tiempo, y te ríes y se te pasa y ya no te acuerdas exactamente por qué. Yo con la derecha, como llevo tan mal... Claro, peor que con la derecha, izquierda, por supuesto. Sí, pues, te temen más. Dice Luis Herrero, dice, vamos a ver, con la izquierda reconozco que yo me equivoco, porque no la conozco. Pero tú con la derecha te equivocas porque no la conoces como yo, cosa que es verdad. Yo tengo una atracción ideológica por la derecha, pero no vital. Entonces el truco, digamos, donde falla el ser humano, lo ve mejor Luis, que nació en un gobierno civil, que yo, que estaba en el otro lado, ¿no? Pero es verdad que, por ejemplo, el joven Arenas firma así, me mandó, ahora en Navidades, me mandó, sabe que a mí me gustan los pastelillos de Gloria, que hacen en la despensa de Palacio, que son, bueno. La despensa de Palacio reclinatoria. Totalmente, yo guardo las cajas que me manda, cada vez más pequeñas, pero bueno. Y sobre todo los de yema, porque dicen, bueno, los de castañas, no, los de yema son... Y entonces firma tal, no sé cuánta, y firma joven Arenas. Y además lo hace así. Pero eso es la civilización. El caso de Borja, que le deseo además lo mejor, Borja es un buen tipo y además está casado muy bien. El problema es que ideológicamente es Soraya, es decir, es bien queda, maricomplejines y tal, pero es Cuca no, Cuca es la negación de la gramática. Cuca además es que es de Logroño, es como toda la familia de mi madre, que es de Calahorra, allí se habla muy bien. El español, el castellano nació allí, tú no tienes derecho a hablar mal español si eres de La Rioja. O sea, si eres de Huelva tampoco, pero de La Rioja prohibido. Y no sabe hablar. Tiene una ambición desmesurada. Fue la gran sierva de Casado, con todas sus tradiciones. Y no sé cómo consigue seguir ahí. Es más, se ha ido Borja malito a cuidarse y va y otra vez ocupa el sitio. O sea, es que no hay manera de quitárnoslas de encima. Yo cada vez que la hablo desconecto, pero desconecto sin darme cuenta. Ya, pues que es una cosa horrible. Otro de los motes o la forma de referirte a él, que a mí también me fascina, es el artista antes llamado Pedro J. Hombre, eso es de Prince, que Prince en una de sus tal se anunció así, de pronto dejó de llamarse Prince, y era un garabato. Entonces que el garabato no lo podían contratar, porque no sabías quién era el garabato que iba a actuar. Un tipo de 1,50 que diga con Kim Basinger, con respeto, ¿eh? Y entonces se puso de nombre el artista antes conocido como Prince. Digo, pues el artista antes conocido como Pedro J. Pedro J le dijo a Cayetana una vez, Cayetana, ¿por qué te metes en política si el periodismo es política sin responsabilidad? Sí. ¿Tú lo crees así? Sí, ves, en eso sí. En eso tienes razón. Hay cercanía. Pero gracias a que se metió Cayetana en política, hay una política que da gusto ir. Y en cambio Pedro J se echó a perder como periodista. ¿Cuándo se jodió Pedro J? Pues yo creo que cuando se hizo rico, que pasa mucho. También cambió de mujer, bueno, cambió 3 veces. O sea, que eso es... Pero los años de Pedro J en el mundo, a mí es él que se me inventa como periodista. Yo estaba dando clase en el Lope de Vega, el último instituto femenino, el mejor de Madrid. 3.000 chicas de entre 14 y 18 años, eso es un sueño. De un nivel... había más nivel en las chicas de Preu, que yo les daba literatura, que en la clase de la Universidad Central de Barcelona, que era la mejor de filología del mundo. Un nivel absolutamente extraordinario. Más las mujeres siempre es 1 o 2 cursos por encima del hombre, hasta los 19, 20 años, que ya entonces, pum, damos nosotros el salto. Las chicas son mucho más maduras, pero un nivel extraordinario. Entonces Pedro J, había publicado Lo que queda de España, luego vino el atentado, tenía ya traslado a Madrid, que ya Barcelona a mí parecía repugnante lo que acabó siendo, se veía venir. Y entonces escribía, cuando dan el golpe de Estado me había pedido un artículo que se llamó
Su Majestad de España. A ver si pensamos que España la va a salvar un rey o cualquiera, o la salva la nación o no se salva. Entonces él quería que yo estuviera más allí. Y a mí me editó las antologías de Azaña, que publicó a principios de los 80, que nadie ha comprado. Lo sé porque 50 años después sé lo que han vendido. 6.000 ejemplares los 2 tomos en 40 años. Pues se cita con muchísima frecuencia. Pues te aseguro que yo que hice las antologías no se vendieron. O sea, te harán la Tontipedia o lo que sea. Y entonces, como Javier Pradera era el que me lo editó en Alianza Editorial, en bolsillo. Y entonces Pradera era el jefe de opinión del País. Y entonces decía, yo quiero un jefe de opinión, tú tienes que ser el jefe de opinión, igual que en el País, tú en Diario 16. Que a mí me gustaba Diario 16 porque era el primero que rompía el monopolio y salía los lunes, cuando no salía la prensa, solo salía la hoja de lunes. Total, que al final me convenció, tal, mamá, digo, pues voy a estar, a dar menos horas y voy a estar media jornada y tal, de jefe de opinión de Diario 16. Y este Pedro J no me convence, decía mi madre, la veía venir. Pero lo cierto es que, bueno, nada más llegar, era cuando los juicios del 23F, que estaba Pedro J y Miguel Ángel Aguilar, que había sido el director anterior, estaba Jubi Bustamante, que en paz descanse, su mujer allí, que un día casi le pega a Pedro J, creo que con razón. Bueno, entonces salieron ya porque era un clima tremendo y aparece un mapa de lo que se llamó golpe de los coroneles. Yo creo que eran papeles, estos los hacía el CSI, pero ¿quién lo sabía entonces? Cómo entraban por Diario 16, nos iban liquidando y al País, que estaba al lado, y a cambio de 16. Y daba la casualidad de que nosotros estábamos en el piso 6 de San Romualdo 26 y en el tercero estaba el Alcázar. Hombre, claro. Entonces era una cosa extraordinaria porque, claro, el clima era que volvían a dar el golpe, que no iban a aguantar el juicio militar, tal y cual. Entonces, esas cosas de la vida, yo leía el Alcázar, pues estaba García Serrano, maravillosamente, los grandes prosistas, escribían sus cosas, pero daba gusto leerlo. También era bueno Ismael Medina y otro, pero García Serrano, extraordinario. Estaba abajo, pero nunca llegué a conocerlo. Yo conocía a Jiménez Caballero y otros, y a Bergamín del otro lado, pero me daba corte parar un día a tomar café, porque empezaron los chaqueteros a bajar a tomar café en el Alcázar. Y no quería que me confundiera. Digo, bueno, se van a pensar que yo voy a ir a pero cuando aparece el mapa, digo, o sea, salgo del Milagro de Barcelona y encima nos van a fusilar en Madrid. No hay manera, no me escapo. ¿Qué hago yo en este periódico? Era una cosa verdadera, pero eran unos años con una vivacidad, con una libertad que nos la tomábamos. La libertad te la tienes que tomar. Si el poder puede, te la reprime, te la modula y te la emascula. Es así. Pero si te la tomas, porque hay peligro, nadie te puede decir nada. Dice, bueno, tú pagas los gastos. Oye. Es como si te caes, la moto y el motorista lo paga. Bueno, y eso dura con UCD, era el paraíso, lo ves después cuando ya terminó. Yo además en esa época ya era anticomunista y veía que lo mejor ahí era, de todo lo liberal, que es también una predisposición, era la UCD. Y conocí a Leopoldo Calvo Sotelo, a Suárez lo conocí después, pero ya no era presidente, a Leopoldo Calvo Sotelo sí. Y era una gente que vista desde ahora, tenía una carrera o dos. Hablaban 3 o 4 idiomas. No hablaban ninguno porque los españoles somos muy cortos, pero leían 2 o 3 idiomas. Leopoldo además tocaba el piano, muy bien. Además hacía versos satíricos muy buenos. Es decir, era un cojo con muy mala leche que escribía divinamente. Y era la derecha perfecta, porque había un clima en la transición. Y cuando llega el PSOE, los primeros años es igual. Yo recuerdo cuando escribía Boyer con la Preisler, en el último gran San Juan, la noche de San Juan, que se reunía tarde-noche en el Palacio Real, era el fin del curso político, estar con Boyer, que había tomado unas copas, Carrillo, y entonces estaba yo con Boyer, que decía, han convertido el partido en un cuartel, Alfonso Guerra, que se había ido a buscar a Carmen Romero, que había pillado a Felipe en un renuncio y no había ido, y el otro se había ido a traerla y la trajo y tal. Todo esto público y notorio, o sea, aquello se hablaba, y la gente venga a beber con el calor y venga a buscar el trabajo. Y llega Carrillo, dice, hombre, no hay peor puña que la misma madera, porque ese día había dicho yo no sé qué atrocidad de Carrillo. Y digo, mira, Santiago, yo, a pesar de todo, tengo que agradecerte una cosa.
como yo estuve en el área del partido, aunque no tuve ningún cargo en el Partido Comunista, pero era la oposición que había, digo, tengo que agradecerte que toda mi generación se libró del terrorismo porque vosotros os negasteis al terrorismo. Cosa que no pasó ni en la ETA, ni en Cataluña, ni tal y cual. ¿Tú crees? Pues a ver si me lo agradeces. Pero, y eso era España, y estoy hablando del 85. Dice, bueno, entonces, ¿cómo hemos caído a esto? Pues, como decían que cayó el Imperio Romano, porque ha habido una izquierda que dejó de ser nacional, sobre todo en Zapatero ya es oficial, pero se barruntaba al final de Felipe, pero que tenía un nivel. Podías hablar con Enrique Mújica, con Boyer, con Solchaga, con los Solana, podías hablar casi con cualquiera, hasta con, no sé, con un ministro de Agricultura. Pues tenían una carrera, tenían un nivel, habían leído otras cosas y podían ir a trabajar a otro sitio que no fuera la política. Eso empieza a cambiar, las nuevas degeneraciones, como se decía del PP, pero aún el PP de Aznar, la antigua Alianza Popular, etcétera, era gente joven, pero todos con carrera. O sea, era gente que no vivía de la política. Y eso empieza a degenerar el día en que ya los jóvenes con 18 años entran en la política. Ni acaban la carrera, ni son otra cosa que Ángel sí señor. Y es cuando llega el 11M que cambia la historia de España, mejor dicho, destruye. Porque ahí viene el guión de Zapatero, que estamos ahora culminando con Sánchez. Y eso, cuando tú has vivido en otra época, lo ves más claro. Y no lo veía nadie. O sea, yo tengo un montón de libros escritos de todo eso. Yo he publicado los libros de artículos, todos. Pues no tengo que cambiar prácticamente nada. Me han engañado, me han desengañado gente cuando ha llegado al poder. Gente que yo confiaba, que no se debe hacer nunca, pero bueno, es inevitable hacerlo. Pero el análisis de fondo, aquí el problema es el nacional. Y mientras no se arregle el problema nacional, no hay comunidad política que sobreviva. Que eso lo vi yo claro en Barcelona y es el problema de fondo. Pero cuando hay gente que no sabe ni cómo se escribe España, ¿cómo va a respetar la nación? Llamar aquí de con Z. Eso es así. El mundo de ayer ha desaparecido. Ha desaparecido y además no hay rastros porque la memoria también la han borrado. O sea, si la ley de memoria histórica la hace la ETA, es imposible que salga la verdad, ¿no? La ha hecho la ETA. O sea, el nivel de... Yo he conocido una izquierda decente, equivocada, pero decente, que perdía dinero en la política, que se jugaba la cárcel en tiempos de Franco, etc. Y esa gente era equivocada, pienso ahora, pero respetable. Lo que hay ahora no es gente equivocada, es gente tan poco respetable que le da lo mismo hacer lo que sea con tal de conservar el chollo, la pasta, el robo, o la puta, o el puto, porque hemos llegado a ese nivel. Lo que está pasando ahora con esta especie de feria de putas en que se ha convertido el Congreso, pero el Congreso, las flotillas, las televisiones y tal, bueno, esto para las mujeres en la transición hubiera sido inaceptable. Inaceptable. Pero usted qué hace llenando la televisión de tías que cobran por revolcarse con cualquier pegana. Pero usted qué se ha creído que es España. Ahora es que eso ni se plantea. Uy, que le molesta que esta sea puta. Es que ella es ingeniera, ha trabajado muchos años, tiene una opinión y esta viene a hacer una gracia. Que maldita la gracia que tiene. Esa degradación viene por la profesionalización de la política. Muy jóvenes. Y porque no tienen a dónde ir. Entonces cada vez caen más bajo, más bajo. En fin, pero ¿qué le vamos a hacer? Está Europa así, no es solo un problema de España. Hablabas de los años finales del felipismo, El negocio de la libertad de Jesús Cacho, que es un libro sobre todo lo que va de Polanco. Yo escribí entonces, pero más teórico, porque Jesús es más periodista, yo más... Claro, más en tu campo. Yo hago La dictadura silenciosa, que estaban, la foto, eran Felipe, Arzallus, Pujol y Polanco. Hombre. Pero Polanco lo borraron, o sea, no se atrevieron a ponerlo en la portada. Pues en la de Cacho sale el libro es sobre Cacho. Claro, sobre y es una época en la que, y en esa época se publicaron un nivel de libros de ensayo excelente, excelente. Hay que decir que en eso es de los géneros, quizá el que mejor se ha conservado es el del ensayo. Hay ahora otra generación, además, te citabas Bustos, La Torre, mi hijo David, toda esta gente del mundo que además está ahí, que es un grupo muy unido, ¿no? David Mejía, que es gente que tiene mucho nivel, y eso son casualidades. Y el último grupo así importante, cuando yo empecé en ABC, estábamos Camani, Usía, Mingote, yo y Antonio Burgos, éramos los 5. Hombre. Claro, ahí,
que hubiera por lo menos 3 o 4 columnas. Más Mingote había que verlo, el ABC. Lo que llaman son el ABC verdadero, de Don Luis María, ¿no? Sí, señor. Pero eso luego no ha habido y de pronto ha salido esta generación. Sí. Y hablaba el libro de Cacho y el libro de David Jiménez, del director, de las servidumbres entre la política... Bueno, no me compares directores y libros. O sea, lo último que vi de este David Jiménez, bueno, es que prefiero ni nombrarlo. Sí, luego hablamos. Que yo no tengo nada en contra. Bueno, fue tu director. Bueno, fue mi director. Lo primero que hizo es que Casimiro, que me quería echar, el sucesor de Pedro J, no sé por qué, pues me dejó el sueldo en la mitad. Y digo, pues si quieres que me voy a ir, pues no me da la gana ahora. Y entonces, porque es la típica cosa, sabe que me podía ir a otro sitio, bueno, no sé por qué, en su pecado, el pecado iba a la penitencia. Y enseguida cayó, no sé, porque dejó de ser el gran periodista que era Casimiro, y llega este, y me invita a cenar. Y dice, bueno, lo primero, por supuesto, es que es intolerable esto que he hecho, tienes que devolver y tal cual. Y en la presentación de un libro, pues ya estaba allí, pero duró un año porque puso como titulares tweets. O sea, tú no puedes poner un tweet de titular de papel, no es que sea sagrado el papel, pero el periodismo debe parecerlo. Y no, y es verdad que luego, cuando lo ves en perspectiva, no era tan grave. Pero a mí me parecía, digo, es como estos diplomáticos que salen en Manuel, estos franceses que están en Indochina, que van muy bien vestidos, pero pues, para salir por ahí, muy bien, pero no. Un tipo muy afable y tal, pero claro, luego chocó con la realidad del periodismo y le ha dado por disparatar. Claro, pues en ese libro, y lo apuntaba también Cacho, las servidumbres entre la política, el poder y los medios de comunicación. Sí. Tú que has estado en una atalaya privilegiada de los medios, ¿es así como lo cuentan? No, tú te corrompes lo que quieres corromperte. Si tú quieres llegar a director, puedes llegar a director por lo decente o por lo indecente. No es verdad que la gente tenga que corromperse. Que es más fácil, sí. Pero también la gente desconfía. Pues hay tanta gente dispuesta a envilecerse que el que envilece pues no sabe a quién elegir, ¿no? Ahora eso es más claro que antes. Un caso muy... cuando yo me voy de ABC al Mundo, porque Avanzón quería entrar en la academia y entonces el precio de entrar en la academia era echarme a mí. Pues me voy vuelvo al Mundo y ya está. Y entonces llega Aznar al poder y está empeñado en que ABC vuelva a ser un periódico de derechas. Tienes que volver a la ABC, no sé cuántas, no sé qué. Pero yo no soy director, porque yo he estado con Ansón y Pedro J, que son los mejores directores de su generación. Eso es una esclavitud que a mí no me da la gana. O sea, yo quiero por lo menos poder ver series, leer poesía china y tocarme las narices y ver el fútbol. O sea, yo no voy a tirar 14 horas y tal. No, pero no sé cuántas, no sé qué, tal, total. Que al final nos convencen y vamos Recarte, José María Marco y yo, entramos de nuevo. Yo vuelvo, entran en ABC en el Consejo. Y al mes y medio, cosas así, era Nemesio Fernández Cuesta, que era el director general de la empresa. Oye, pues mira, Federico, es que esto es, no sé cómo decírtelo, es que ha venido el director, José Antonio Zarzalejos, que o te vas tú o se va él. Y yo dije, ¿por qué tripa se le ha roto ahora a este? Dice, pues porque dice que no puede ser que la línea del periódico la marque un columnista. Oye, pues que escriban mejores editoriales. Yo estaría orgulloso de que la línea del periódico la marcara un columnista. Porque a lo mejor es que la gente que lee el periódico es lo que quiere leer. Bueno, acabé, como lo vi tan agobiado y tal, digo, oye, que me voy. Me volví al Mundo y tal. Ese tipo de gente que lleva, digamos, la servidumbre dentro por los complejos, porque quiere presumir en el pueblo, soy director de ABC, 2 veces fue director, 2 veces lo hundió. Pero hay gente que vive para eso y dedica toda su vida a una cosa. A mí yo creo que los cargos te llegan cuando no los esperas y a veces cuando ni los mereces o no los quieres. A mí me han ofrecido 20.000 cosas. Nunca he querido ser y solamente he llegado a hacer una empresa cuando no tenía más remedio. Ya en la COPE me ofrecen irme cobrando el año gratis hasta que pasara la marea y tal y cual. No, me voy. Me voy y en un mes hicimos el radio con Somalo y tal. El 7 a las 7, nadie pensó que no salía el 7. Pues el 7 a las 7. En 3 meses no se rompió nada. La Virgen del Tremedal, que a mí me protege, por eso los enemigos lo tienen muy mal. Y estar de dueño de tu empresa tiene solo una tentación que afortunadamente he evitado: no meterse en la empresa. O sea, yo no sé ni lo que gano yo,
no sé lo que gana nadie, yo sé que las cuentas tienen que cuadrar, que llevamos 2 años dando beneficio, no mucho, pero dando beneficio, caso único en las empresas de este tamaño además, que funciona muy bien, que tenemos mucha influencia y que lo pasamos muy bien. Yo me lo paso muy bien haciendo lo que tengo que además es mi obligación, lo que tengo que hacer para lo que valgo. Que luego además me sale un buen libro de poesía, perfecto. Que sale un buen ensayo, bien. Que se vende esto o no se vende, eso me da igual. Tengo pocos gastos, tengo la misma mujer, el mismo piso, y los hijos no, que crecen y ya tengo nietos, y tengo pues muchos libros, he vendido 1 millón de libros y ya, o sea, mucho más no puedo hacer. La ambición está ya... La ambición, quiero ver la 17ª del Real Madrid, pero... Estamos en el mismo equipo. Y además quiero equipo. Que el Zaragoza vuelva algún año a primera, que eso es más difícil, las cosas como son. Pero yo creo que uno se encuentra en la vida con las cartas que te da la vida, que no son nunca las que esperas. Yo nunca pensé que iba a ser periodista, pensé que iba a ser poeta y escritor político, como se decía entonces, o ensayista. Pero vinieron esas cartas. El día que yo nunca había hecho un programa de radio, porque no quería. Le daba un corte cada vez que había publicidad. No. Entrevistas. Estaba con Antonio, con Luis Herrero. Empecé con Luis del Olmo. La primera tertulia de Luis del Olmo la hace conmigo, Alberto Closas y Javier Lentín. La primera tertulia, a las 9 de la mañana. Bueno, muere Antonio y de pronto llegan García y don Bernardo y tal. Bueno, García, Federico, las cosas son las que son, tienes que hacer la linterna. Pero yo no he hecho nunca radio y tal. Federico, tienes que hacer la linterna porque Luis Herrero tiene que hacer la mañana. Y entonces cuando muere Antonio, y eso no se me olvidará nunca, García, Luis Herrero y yo al entierro. Había 5.000 personas en la calle. Y entonces el grito era, tenéis que seguir. Cuando te dan ese mandato, lo tienes que hacer. Pues nada, a los 7 días entrevistaba a Garaikoetxea. O sea, ¿por qué? Pues yo no lo iba a hacer. Porque lo haces. Dice, ¿lo sabes hacer? No lo he hecho nunca. ¿Por qué va? Por eso siempre digo, periodistas buenos que hayan hecho periodismo o no, que de donde hay siempre se puede sacar. Llevaba 20 años haciendo radio con los mejores, pues algo se me había pegado. Sí. Venga, pues pues lo hago. Que vamos mal y tal. Pero lo que nunca he conseguido es bajar los horarios. Eso es que es complicado. Y ya para terminar, que nos hemos pasado de tiempo, has hablado de que llegaste a la radio a presentar programas por un fatídico accidente en el más estricto sentido de la palabra. Con todo el bagaje que tienes, ¿cómo ves el futuro con Bustos, Herrera en retirada ya, su hijo, Alsina, Rafa Latorre y tantos otros? Bueno, yo creo que somos ya últimos personajes de una época en la que los personajes eran pocos. Ahora casi todo el mundo puede ser, decía el clásico, el famoso 15 minutos, decía Warhol. Famoso en 3 calles, hay una canción que... Bueno, pero quiero decir, los medios audiovisuales es otro mundo. Es un mundo además sin reglas, es un mundo muy de piratas, donde tienes mucha libertad para morirte de asco. Pero no tienes tampoco ningún control moral, social. O sea, cualquiera puede hacer cualquier putada. La gente está verdaderamente indefensa ante las redes. Yo creo que aquí el reto es mantener los principios que son morales. Los principios del liberalismo son morales. La libertad y la responsabilidad. Lo está pasando con mi ley en Argentina, que me tiene negro. No se puede olvidar nunca la ética. Sin ética no hay libertad. Entonces eso tenemos que mantenerlo en los medios. Y la gente que sea capaz de mantener el nivel de exigencia interior y exterior a lo que transmita, como este mundo es complejísimo y va rapidísimo, sobrevivirá. Y los que no, porque se vayan a freír espárragos, vamos. Bueno, para despedirte he dicho, a Federico hay que despedirlo con una canción de Julio Iglesias y que vuela alto, amigo. Que es la favorita de Rafa Nadal además. Federico, muchas gracias por acogernos en tu casa y por este tiempo. Gracias a vosotros.